el virrey, que era muy amigo de Nariño y que también era masón, y que le había pasado a Nariño el texto en francés de los derechos del hombre enviado desde París por Francisco de Miranda. Obviamente él no apareció en el proceso, pero sí estuvo muy activo, activando que se preparara la fuga de Nariño en Cádiz, perdón, en La Habana. De modo que Nariño llegó a La Habana preso, con orden de registro, como se decía entonces, y esa orden de pronto fue cambiada misteriosamente por la de pasajero habitual del barco donde lo iban a llevar a Cádiz. Entonces en el barco ya no figuraba como preso, sino como un pasajero. Y en Cádiz pues se bajó y estuvo en Madrid y estuvo ahí con los masones hasta cuando le dijeron, le acaban de informar al virrey, al primer ministro Godoy, que por aquí estaba un fugitivo de España muy peligroso que se llama Antonio Nariño, y le aconsejaron que saliera de Madrid. Viajó a París a buscar a Francisco de Miranda, no lo encontró en París y los masones le dijeron que estaba en Londres. Se reunió efectivamente en Londres con Miranda y ahí trataron de concertar una cita con el primer ministro William Pitt para ver cómo Inglaterra ayudaba a financiar la guerra de independencia de España, en la cual Inglaterra tenía mucho interés porque España había estado financiando la guerra de independencia de los Estados Unidos contra Inglaterra. Entonces Inglaterra tenía muchas ganas de desquitarse. Pero las condiciones que puso Pitt no eran muy adecuadas, no les parecían muy adecuadas a Nariño ni a Miranda, porque los comprometían prácticamente a cambiar de amo, ¿no? Españoles por ingleses. Entonces dijeron no aceptaron y resolvieron que Nariño regresaba a la Nueva Granada, trataba de unirse a los venezolanos que estaban tramando una rebelión, pero desgraciadamente cuando él llegó a Venezuela habían capturado a los jefes de la rebelión, a Pedro España y a Pedro España y a Manuel Gual, y los habían fusilado. Entonces Nariño tuvo que regresarse, pasó por el Socorro a ver si los antiguos comuneros con los que él había estado en el año 71 todavía se encontraban animosos por la independencia, pero encontró que el ánimo independentista estaba muy decaído por la gran represión que se había ejercido contra los antiguos partidarios de la independencia. Volvió a Santa Fe, estuvo muy enfermo, se refugió en la casa de una de sus cuñadas, y el doctor Mutis, que había recibido a Nariño cuando nació y lo ayudó a superar una enfermedad muy grave que traía congénita, que tenía los pulmones llenos de pus, le aconsejó que se entregara, que el virrey, el arzobispo, había prometido que él intercedería para que no lo volvieran a extrañar del país y le permitieran pasar en prisión su condena aquí en Santa Fe. Nariño finalmente aceptó y estuvo preso en la cárcel de Corte de Santa Fe cerca de 6 años, hasta que Mutis intercedió por él, que estaba muy enfermo. Empezaron a llegar cartas del pueblo de Santa Fe, que amaba mucho a Nariño porque había hecho mucho por ellos, y empezaron a llegarle amenazas a los virreyes de entonces, que era Mario Borbón, y a Mario Borbón le consultó a Mutis si Nariño realmente estaba tan enfermo. Entonces, está muy enfermo y si dura un mes más en la cárcel va a morir. Les decidieron dejarlo en libertad provisional en una hacienda en Montes que le había obsequiado un tío de su esposa, Magdalena Ortega. Allá pasó Nariño algunos años recuperando su salud y volvió a su ocupación favorita, que era conspirar. Era un conspirador nato, ¿no? Y organizaron una conspiración que debía estallar en el año 9, pero fue delatado por un sacerdote que se enteró de los planes en que estaban Nariño y otros, y lo denunció con la virreina. Entonces volvieron a ponerlo preso,
lo mandaron para Cartagena y allá estuvo recluido hasta el 20 de julio de 1810. Mientras tanto, aquí en Santa Fe se efectuó el motín del 20 pues no fue una revolución, fue un motín. Del 20 de julio de 1810, los artesanos, que fueron los que verdaderamente hicieron posible ese movimiento, exigían el regreso de Nariño. Y digamos que era ya su rival, el doctor Camilo Torres, se estaba haciendo el que no le mandaba el dinero para que pudiera regresar. La señora Magdalena tuvo que escribir varias cartas exigiendo que se le mandara ese dinero a Nariño, hasta que finalmente la presión popular obligó a la Junta Suprema a mandarle a Nariño los dineros para que pudiera volver a Santa Fe. Sabían que Nariño era un hombre incómodo y que iba a venir a poner pereque, como decimos aquí en Bogotá. Y Nariño llegó, lo eligieron secretario del Congreso, se hizo la primera constitución que la redactó don Jorge Tadeo Lozano. Muchas de las cosas de estas las cuenta Carlos Roberto en su libro, por eso no voy a hacer énfasis en ellas porque ahí están muy bien relatadas. Y Nariño, pues, vio la constitución de Jorge Tadeo Lozano, le pareció una constitución absolutamente inadecuada para realizar una independencia, por una constitución prácticamente que proclamaba la fidelidad al monarca, ¿no? Entonces Nariño fue elegido presidente, abolió esa constitución de Jorge Tadeo Lozano y redactó una nueva que declaraba la independencia absoluta de Cundinamarca. El Congreso, manejado por Camilo Torres, se rebeló contra Nariño y se marchó de Santa Fe. Era guerra civil que Carlos Roberto la detalla muy bien, la de 1812-13, de la cual fue el dirigente militar fue el general Baraya. Baraya había sido encargado por Nariño de viajar a Tunja a someter a los rebeldes del Congreso. En Sogamoso, Baraya decidió voltear la espalda a Nariño y redactaron que porque era un tirano, que Cundinamarca se estaba convirtiendo en un imperialismo contra las otras provincias y que eso era insoportable, por consiguiente se declaraban partidarios del Congreso y enemigos de Nariño y le declararon la guerra. Y ahí, perdóneme que lo interrumpa, comienza a entender uno muchas de las cosas que pasaron después. Así es. Muchas de las que vinieron después. Yo le hago esta interrupción irrespetuosa acá solo para exaltar, para recordarle a las personas que nos siguen en el auditorio que están viendo la transmisión, si eso es 5 minutos escuchándolo, si eso es 5 minutos, hay que volver una vez más sobre los libros de Enrique Santos Molano y de paso hasta podemos contar, no sé si me regañe, que viene nuevo, que está trabajando en otro proyecto del cual no voy a avanzar detalles, pero está haciendo otro trabajo bien importante. Muchas gracias por acompañarnos y por sus aportes, maestro Enrique Santos. Gracias a usted.